Los lazos de la muerte me rodearon y los terrores del Seol vinieron sobre mí. Angustia y tristeza encontré. Invoqué entonces el nombre de Jehová, diciendo, te ruego, oh Jehová, salva mi vida. Clemente y justo es Jehová, sí, compasivo es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve a mí a tu reposo, porque Jehová te ha colmado de bienes. Pues tú has rescatado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, mis pies de tropezar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Yo creía, aun cuando decía, estoy muy afligido. Dije alarmado, todo hombre es mentiroso. ¿Qué daré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Cumpliré mis votos a Jehová, sí, en presencia de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová, es la muerte de sus santos. Ah, Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú desataste mis ataduras, te ofreceré sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová cumpliré mis votos, sí, en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Hemos leído el Salmo 116 y nuestra oración, porque en medio de este día que va completándose, nuestra oración y nuestro clamor sea siempre escuchado. Bendito al Dios que de todo lo que nos ha concedido, siempre nos volverá a hacer cabeza. Bendito al Dios que es nuestra cabeza, porque en el nombre de Cristo Jesús ha concedido siempre extender sus brazos, sus manos, su misericordia, su cetro, su gracia, su recompensa para tomarnos siempre de la mano. Y nuestra salvación no solamente es nuestro cuerno, sino siempre será que esa cabeza pueda edificar esa casa del Altísimo y que esos fundamentos siempre sean para convocar al norte, al sur, al este y al oeste, ese reunirnos, porque en tu nombre se han reunido las cosas buenas, porque en tu nombre se han reunido delante de ti las cosas que tu mano recoge. Y por eso al completar este Shabbat, pues en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos que este Shabbat de ser cabezas, este Shabbat de completar tu obra, este Shabbat de vida, siga proclamando la libertad, la gracia, la misericordia de volver a empezar contigo esta nueva semana. Bendecidos a tus hijos, a tus hijas, que a través de tu Santo Espíritu nos reunimos, bendecidos a ese Espíritu de Dios que nos une en todo lugar para empezar contigo y bendecidos siempre que nos afirmas. Y por eso yo bendigo porque lo que hemos afirmado, lo que afirmamos hoy, es un trabajo, Señor, que siempre será nuestra fe, que fecunda nuestro afirmarnos hoy, Señor, es el día de la salvación, el afirmarnos, el confirmar y el confesar, es que somos tus hijos. Y por eso, Señor, vuelve, porque tus hijos, porque tu Hijo, vuelve a darnos un día más, pues ese día más sabemos que es de tu diestra. Y vuelve, Señor, a que ese día sea al quitar nuestra dureza para mirar no solamente atrás, adelante, sino mirar siempre en tu salvación. Y porque es el día del Señor, pues empezar nuevamente firmes de pies, eh, empezar caminando contigo, establecidos en ti, mirando, Señor, todo lo que tú has afirmado y tú has confirmado también en este sábado, porque esa fidelidad tuya permanece para siempre, pero esa afirmación tuya sirva para salir, para caminar, para completar este tiempo, para completar este edad y decirle a la destrucción que en su propia destrucción, en cambio Cristo Jesús nos liberó, nos libró de esos lazos del Seol y de la muerte
y nuevamente nos ha ubicado en sitios altos, nos ha ubicado a su diestra, nos ha ubicado en el lugar de su incienso, nos ha ubicado en el lugar de su espíritu, nos ha ubicado en el lugar de su unidad, nos ha ubicado en su lugar de privilegio a la diestra de su justicia, nos ha ubicado en la justicia de poder bendecir esa justicia y de poder hacer de esa justicia también la extensión de tu reino en nuestra casa, en nuestras vidas, y levantar siempre a tus hijos, levantar siempre, Señor, a esa paternidad correcta. En el nombre de Cristo Jesús, bienvenidos, bendiciones con todos. Hemos leído el Salmo 116 y si es que alguien quiere expresar, si quiere leer alguno de los versículos, pues bienvenidos. Buenas noches por Alexandra, todos. bienvenida, buenas noches. Amén. Bendiciones. Voy a leer el Salmo 116. Me llegó pues tú has quitado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Amén. Amén. Si alguien más quiere leer. Yo, Marquito, buenas noches. Buenas Bendiciones noches. con todos. Levantaré una copa como símbolo de su salvación y alabaré su nombre por haberme salvado. Amén. La copa de nuestra salvación. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, buenas noches. Clemente es Jehová y justo, misericordioso es nuestro Dios. Amén. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Amén. Amén. ¿Alguien más, tal vez? ¿Cómo a Yahvé podré? Buenas noches, Marquito. Buenas noches con todos. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo a Yahvé podré pagar todo el bien que me ha hecho? La copa de salvación levantaré e invocaré el nombre de Yahvé. Amén. Amén. ¿Alguien más, tal vez? Buenas noches, Marquito. Bendiciones, Marcela, bienvenida, buenas noches. Dice, Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Amén. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Amén. Amén. ¿Alguien más? Bueno, mientras se siguen uniendo a la transmisión, pues bienvenidos a todos nuevamente, buenas noches. Solamente para recordar en qué fecha estamos, hoy es el día 15 y 16 prácticamente de este mes de Adar, y solamente como recordatorio que es importante, a través del libro de Esther que marca un ciclo, pues nosotros recordamos el acontecimiento suscitado que está marcado en el libro de Esther, que son los días de Purim, pero que obviamente marcan el inicio de una victoria aparente, o marcan el final de una persecución aparente. Pero evidentemente es bueno revisar la historia para que veamos la historia detrás de la historia, y podamos ver qué es el mes de Adar, porque a la luz del libro de Adar, pues el libro de Adar empieza con el problema de Amán y termina con la solución de Amán. Y nosotros sabemos que
nosotros no empezamos en esa forma, sino nosotros empezamos de manera diferente. Nosotros empezamos siendo cabeza y terminamos siendo cabeza. Así que, ¿qué es ser cabeza? Vamos a tomar el libro de Lucas para leer. Y de aquí, el libro de Lucas. Este es un libro muy importante porque aquí lo que queremos, lo que es importante ver es todo el contexto de estos pasajes, de cómo Lucas lo va desarrollando, y a la luz de lo que estábamos viendo, veíamos como problema y como solución en este mes. Y bueno, los hemos tomado como referencia a Juan el Bautista, hemos tomado como referencia a Elías, hemos tomado como referencia a Moisés, hemos querido tomar como referencia a David, pero yo creo que ayer planteábamos la solución o mirar la solución. Yo creo que eso es más importante, y la solución es Cristo. Y hoy es un día de soluciones que rompen las aparentes soluciones, porque hoy, este mes, es un tiempo de completar el ser cabeza. No solamente ser cabeza es empezar y tomar la posición de cabeza, sino que ser cabeza evidentemente es ser cabeza, llevar el proceso de ser cabeza hasta completar el proceso de ser cabeza, es decir, hasta dar no la finalización, sino dar el completamiento que haya cambiado. Alguien que es cabeza, o lo que es cabeza, es alguien que ha cambiado el sentido de una aparente cabeza y le ha puesto le ha ubicado en el lugar, en la proyección de cabeza. Por eso el primer mes es siempre ser cabeza, pero el último mes es la trayectoria de ese primer mes que nos lleva al último mes para reorientar y darle nuevamente la proyección hacia ese primer mes. Entonces no es posible que si nosotros nos decimos que somos cabeza, o que si Cristo sabemos que es nuestra cabeza, Cristo vaya a terminar las cosas de una manera aparentemente perfeccionada sin darle una proyección nuevamente de continuidad y una proyección de cabeza. Por eso nosotros hemos aprendido a contar los tiempos de Dios, del día del Señor, rompiendo esas durezas, rompiendo, como decíamos, esas orfas, para volver. Hoy estamos terminando una semana y esta semana se completa con el Shabbat. Y el Shabbat es un día de posicionamiento para que lo que es cabeza tenga la proyección de la semana. Entonces, mientras nosotros vivamos, tengamos esa proyección. Pero eso es una característica común que a veces nosotros vemos. Empezamos, como lo dicen, empezamos en el culto de los domingos. Normalmente se empezaba en el culto de los domingos y poco a poco se empezaba bien, qué sé yo, se empieza con alabanza, se empieza con bendición, y poco a poco se va apagando esa proyección. Y llegamos llegamos al lunes, llegamos el domingo, pues hermoso. El lunes, ustedes saben cómo son los lunes, martes, etcétera. Y llegamos al fin de semana con las últimas, buscando un Shabbat, que en lugar de buscar un posicionamiento, una confirmación de cabeza, un séptimo día, pues llegamos con las últimas cansados. Entonces, eso es una proyección de las cosas que no necesitamos que se repitan, sino la proyección de proyectar las cosas, empezar con el sentido de cabeza, empezar los días con el sentido de cabeza, completar, llevar esa proyección al día a día, llevar a la mañana, terminar como cabezas, terminar una semana como cabeza, hacer un Shabbat de posicionamiento nuevamente como cabezas y empezar nuevamente, ¿sí? Porque el Shabbat no es el posicionamiento, sino en dónde se posesiona en el día domingo. Ahí es donde se posesionan las cabezas, porque ahí es donde empiezan las cosas, y vemos en el aspecto de la semana. Entonces, en dónde se posesiona la cabeza al terminar el año, no es en el primer mes, sino que se va posesionando y se va ubicando en el último mes, y eso es lo que estamos haciendo. Y ahí vemos en ese sentido
que en esos últimos meses fueron donde tuvieron problemas. Tuvo problemas Moisés, tuvo problemas Juan el Bautista y tuvo problemas David. Pero hoy, como es el último mes, queremos darle la solución a través de Cristo Jesús y a través de cosas que nosotros podemos mirar justamente con este mes de Adar. Empezamos en el mes de Adar dando la proyección en el tercer día para proyectarnos a la edificación, para proyectarnos al posesionamiento el posesionamiento de la fe. Y la fe es un posesionamiento en el lugar de la fe. Y el lugar de la fe es el lugar del Espíritu, en donde el Espíritu va concibiendo las cosas, la sangre de Cristo y todo el mover del Espíritu. Pero con la proyección del Espíritu, el Espíritu siempre va a hacer eso. El Espíritu va a reunir para que el Espíritu aleje la dispersión. Entonces la dispersión viene de los 4 puntos cardinales. Y ahorita cantábamos también que de los 4 el Espíritu de Dios, la profecía, mire, profetiza a los 4 vientos. Cantábamos, de los 4 vientos de Espíritu, pon vida a estos huesos. Y es el Espíritu, ¿para qué pone vida? ¿Qué es lo que hacía con esos huesos? Es ponerles cuerpo. ¿Y cuál es nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo es la casa, nuestro cuerpo es la cabeza y el sentido de esa edificación que tenemos. Y eso es lo que al comenzar este mes hicimos. Pero, ¿cómo se ha ido apagando esa situación? Eso comentábamos en esta semana, cómo se fue apagando del día 3 y cómo se fue apagando en esta semana el día martes. Y el día martes, cómo de pronto se encendió. Y de pronto se encendió y llegamos al sábado, al día viernes, y cómo nuevamente se apagó. Entonces, si ve, esos altibajos van mostrando nuestra proyección. La proyección de ser cabeza tiene esos altibajos, no. La proyección de ser cabezas, ¿qué hace con los altibajos? Con los altibajos tiene que subir lo que tiene que subir y bajar lo que tiene que bajar. Entonces, por eso, el ser cabeza no es llevar altibajos en su vida, sino cambiar esos altibajos en los altos, en ponerles en el lugar que corresponde, y en los bajos ponerle en el lugar que le corresponde. Pero eso en función de los padres, en función de los hijos, nos damos cuenta que todo eso se convierte en un mensaje que tiene una respuesta diferente. Entonces, el ser cabeza, ¿qué es el ser cabeza? El ser cabeza es llevar un mensaje que tenga llevar un mensaje que tenga una respuesta coherente al mensaje. Entonces, si usted recibe un mensaje, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿La respuesta va a ser contraria o la respuesta va a ser en consecuencia de ese mensaje? Y eso tenemos todo este cúmulo de cosas y no vamos a entrar con David, como lo habíamos mencionado, sino vamos a entrar con la solución porque hoy es un día de solución. Y hoy, al mismo tiempo de ser un día de solución, es un día de problema. ¿Por qué? Porque es el inicio de una repetición de cosas. El Purim marca, el libro de Esther marca un inicio de una estructura que sigue siendo la misma, o marca el inicio de Dios de cambiar y proyectar nuevamente a que tenga un sentido de proyección a lo que el Espíritu, a lo que es ser cabeza, a lo que es ser un edificador, a lo que es llevar la coherencia entre la cabeza y el cuerpo, que mientras Cristo Jesús, que es cabeza, va yendo por una dirección, el cuerpo, que es la iglesia, a veces no necesariamente va en esa dirección. Entonces, parecería facilito que Cristo, que es la cabeza, nos lleva, pero ¿y qué pasa con ese cuerpo? Así que ser cabeza y ser cuerpo, eso es, eh, eh, ese, eso es un ensamblaje que eminentemente viene del Espíritu que tiene que superar muchas cosas. Así que vamos al libro de Lucas para ver la solución a todos estos problemas del mes de Adar. Toda la solución está en Lucas 9:23. Vamos por ahí. Dice, Lucas desde el verso 23, 9 desde el verso 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará.
Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Irá del Padre, irá de los santos ángeles. Pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Eh, lo que tenemos que ubicarnos aquí es justamente la cruz antes de la cruz. Y vemos que aquí el problema es el problema y la solución es el problema de la cruz. ¿Y la cruz qué hace? La cruz por un lado salva, pero por otro lado hunde. Entonces, ¿cuál es esa cruz? ¿Cuál es esa cruz que levanta? ¿O cuál es esa cruz que destruye y que pierde? Y vemos lo que produce esta cruz a la luz de la salvación, pero también a la luz de la perdición. Y a la luz de la perdición, pues vemos también el problema de la destrucción. Entonces, ¿de qué tipo de cruz está hablando Cristo Jesús? Cuando este mensaje, ¿para quién va dirigido este mensaje? ¿Para quiénes va dirigido este mensaje? ¿Y por qué este mensaje? Pues tiene un antes de su cruz, tiene un después de su cruz, pero con esto él rompe el esquema de la cruz, porque hasta el tiempo de Cristo Jesús, e incluso después del tiempo de Cristo Jesús, resulta ser que la cruz viene a ser algo que todo mundo rechaza o que todo mundo eh, lo tiene fijado en nada más lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Entonces, ¿para quién es este mensaje? Podríamos preguntar. Si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Para mirar tendríamos que preguntar, ¿para quién es este mensaje? ¿Para quién es este mensaje? ¿Se ha puesto a pensar? Entonces, la respuesta tal vez no está en estos pasajes que están aquí dispuestos, ¿no? Sino que este está en función del problema, en donde se generó el problema. Entonces parece ser que sí tiene, sí tiene una dirección o sí tiene este mensaje, tiene ¿cómo se podría decir? Un, un, Una una, intencionalidad. tiene tiene, este mensaje tiene tiene, cómo se le dice a la persona que recibe el mensaje? Un destinatario, exacto. Este mensaje tiene un destinatario específico. Entonces, ¿quién es el destinatario específico de este mensaje? ¿O para quién va dirigido este mensaje? ¿O este mensaje por qué lo dio Cristo Jesús? ¿Para quién va dirigido este mensaje? Así que para ver para quién va dirigido este mensaje, nos vamos a remontar un poquito hacia atrás. Dice, hay algunos en el verso 18. Vamos a quedarnos en el verso 18 porque desde el verso 18. Mientras Jesús oraba a solas, estaban con él los discípulos y él les preguntó, diciendo, ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron y dijeron, unos, Juan el Bautista, otro Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo, ¿y vosotros quiénes decís que sois? Y Pedro respondió, dijo, el Cristo de Dios. Pero él, advirtiéndolo severamente, mandó que no dijeran esto a nadie,
diciendo: el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes, y ser muerto y resucitar al tercer día. Interesantísimo esto, porque aquí vemos, incluso vemos también incluso la época hacia la que va dirigido. Entonces, primera cosa, ¿para quién va dirigido para quién es el destinatario de este mensaje? Y bueno, después leemos todas las cosas que ya pudimos ver. ¿Para quién es este mensaje? Para los Para los edificados. discípulos. Para los discípulos. Erika, ¿para quién? Para los edificados. Para los edificados. ¿Para quién? Para los sacerdotes. Para los sacerdotes. Entonces, muy interesante. Para los edificados, ¿para quién? Para los sacerdotes. Entonces, aquí vamos con el sentido de la Pascua. ¿Cómo lo podemos manejar? Entonces, va dedicado para todos estos grupos. Va indirectamente, indirectamente habla de la Pascua, indirectamente habla del sacerdocio, indirectamente habla de la profecía, indirectamente habla, ¿qué más? De la ley, habla de la Torá, habla de la palabra de Dios. Pero directamente, ¿para quién es este mensaje? Este mensaje directamente es para Pedro. Así que necesitamos a Pedro, así como necesitábamos a María. Y al hablar de Pedro, obviamente estamos hablando de María. ¿Qué hizo María en este Pedro que estaba aquí? ¿Qué hicieron las mujeres? ¿Qué hizo las mujeres en este Pedro? ¿Cómo le encuentra? No solamente es una obra de Cristo Jesús en Pedro, sino también es una obra de las mujeres. ¿Qué encuentra? ¿Qué pasó con las mujeres? ¿Qué sucedió con las mujeres? ¿Puede ver qué sucedió con Pedro? ¿Cómo estaba Pedro? ¿Cómo estaba Pedro? ¿Cómo estaba Pedro? Estaba levantado con cabeza. Estaba levantado con cabeza. Entonces, ¿quién le levantó la cabeza a Pedro, Eric? Le levantó Las Cristo. mujeres. Le levantó también. Entonces, eh, tenía ahí un buen sentido de ser cabeza. Entonces, no se olvide que el ser cabeza no solamente es el sentido del que manda, sino es el sentido del que lleva espíritu, el sentido del que une y el que lleva el sentido de proyección de cabeza. Así que, ¿cómo estaba Podría aquí? ser, podría ser también el espíritu de profecía que le levantaba. Entonces, ahí vamos con el espíritu de profecía, porque todo este tiempo, ahí vemos, detrás de esto vemos a Juan el Bautista. ¿Cómo estaba el espíritu de Elías en Pedro? ¿Cómo estaba el espíritu de Juan el Bautista en Pedro? ¿Qué había pasado? Él ya se había reconocido y podía reconocer a Cristo en ese punto ya. Entonces, él se había despojado. Eso es lo que le digo. Él se había despojado. Pedro se había despojado de su pasado. Pedro se había despojado de ese manto de engaño. Pedro se había despojado del peor de los mantos de engaño. Es decir, Pedro se había despojado de Jezabel, o mejor dicho, estaba combatiendo con Jezabel, pero Pedro ya a Jezabel le había puesto en su orden y había levantado a esa mujer. Pero Pedro viene aquí con una situación importantísima, porque Pedro reconoce cabeza y lo que hace lo que hace Pedro con Jesús es reconocerle y lo que hace es confesarle y al mismo tiempo lo que hace es negar. Entonces, ¿qué es lo que niega Pedro y qué es lo que confiesa? Así que ese es el problema. El manto de Elías siempre le va a mostrar las cosas que tiene que negar
y las cosas que tiene que afirmar. Entonces, ¿qué es lo que niega, qué es lo que niega, qué es lo que niega Pedro? ¿Y qué es lo que afirma Pedro? ¿O qué es lo que niega Pedro y qué es lo que confirma Pedro? ¿Qué es lo que confirma? Que Cristo es la cabeza, que es el ungido. Y entonces, ¿qué se necesita para eso? Se necesita que, se necesita despojarse de ese manto de negación. Se necesita que afirmarse en el mensaje de Elías, afirmarse en el mensaje de Juan el Bautista. Pero sobre todas las cosas, se necesita volver a ser cabeza. Así que, ¿cuál era el problema de Pedro? El problema de Pedro era el problema, como usted ve, de profecía, era el problema de sacerdocio, era el problema de David, era el problema de ser cabeza. Y aquí despeja todas esas dudas. Y dice Cristo Jesús, ¿quién dicen que soy yo? ¿Alguien al que tiene que ser afirmado o alguien al que vino a afirmarles a ustedes? ¿Quién es Cristo Jesús? ¿Vino a afirmarse Cristo Jesús o vino a afirmar? ¿O vino a quitar esa negación o a poner el orden de la negación y a poner el orden de afirmación y de negación? ¿Quién puede poner el orden de afirmación y de negación? Esa es la pregunta. ¿Quién puede poner el orden de afirmación y de negación? ¿Quién es verdad? ¿Quién es verdad? ¿Quién es cabeza? Exactamente. ¿Quién es cabeza? ¿Quién es cabeza? Un ¿Quién es? ungido. Aquí viene el punto. ¿Quién es cabeza? El que es cabeza es el que pone el orden de confesión, el orden de afirmación y el orden de confesión y el orden de negación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es ser cabeza? Ser cabeza es afirmar lo que tiene que afirmar y negar lo que tiene que negar. Ahí estamos de acuerdo. Entonces, en una semana, ¿qué es? Entonces, yo le pongo en este sentido. El día lunes, perdón, el primer día de la semana, ¿es un día de afirmación o es un día es un día de afirmación o no es un día de afirmación y de negación? Es de afirmación. Y de negación, ¿verdad? ¿Qué otro día de la semana es importantísimo? El último, el El sábado. Shabbat. El Shabbat. Entonces, entonces son 2 días, mire, yo les resumo en la semana. El día lunes, ay, señor, el primer día de la semana es un día de las cabezas. Y el último día de la semana, ¿qué es? ¿Es un día de qué? De las cabezas. No es un día. De concretar. Entonces, el último día de la semana, escucha, el último día de la semana es el día de confirmación de lo que hace una cabeza. ¿Y qué es lo que hace una cabeza? Llevar una afirmación y llevar una negación. Pero en el transcurso de la semana, ¿qué ocurre con las afirmaciones y las negaciones? ¿Qué ocurre? Le pasan factura, digámoslo así, ¿no es cierto? Y resulta ser que usted en el primer día termina negando porque no sabe ni lo que es. El segundo día, ¿qué pasa con el segundo día? El tercero. Y simple y llanamente, usted el Shabbat, ¿qué hace? Niega. Y usted piensa que el Shabbat es un día, es el día de Cristo Jesús, es el día de ser cabeza. No, el Shabbat no es un día de ser cabeza, es un día de ¿qué? Es un día de afirmación y de negación para confirmar si usted confirmó, porque no puede haber 2 cabezas, pues. ¿Me explico? De completamiento podría ser también. ¿De completamiento de qué? De completamiento de la cabeza, de completamiento del cuerpo, de completamiento de lo que se ha puesto en orden para que el Shabbat complete el cuerpo de las cosas, si quiere ponerlo en ese sentido, y que al completar el cuerpo de las cosas proyecte para que el día lunes que sea un día nuevamente de
un día de que nuevamente sea un día de principio, un día de cabeza. Ahí estamos. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el problema de Pedro? Vamos con el problema de Pedro. ¿Cuál era el problema de Pedro? Aquí, De negación, Marquito, porque al final terminó negando a Cristo. al final, no al final. Mire, vamos con estos mismos versículos en el libro de Mateo. Déjeme ver. Vamos con Pedro. Vamos al libro eh, de Mateo. 16. No. Déjeme ver dónde está. Mateo 16. Podemos ir con Mateo 16. Mateo 16. Pedro confiesa. Vamos con la confesión de Pedro. Mateo capítulo 16. Gracias, Jimena. Sí, en en ese mismo habla de Pedro. Yo estaba mezclado con otro. Mateo 16. 16. ¿Qué dice Mateo 16? Pedro respondió. Volvemos a la misma pregunta. Del 13 dice, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron unos, Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo? Y Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que era el Cristo. ¿Sí? Desde entonces, Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole Pedro aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, no permita a Dios del Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma, o quedará un hombre a cambio de su alma, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Así que el mismo Pedro tenía un problema. ¿Cuál es el problema de Pedro? Tenía un problema de afirmación. ¿Y qué es la afirmación? La afirmación es ser cabeza. Poner las cosas en el lugar que corresponde. Pero el mismo Pedro tenía un problema de negación. Y el problema de negación va llevándolo, porque Jesús ya comienza a anunciar su muerte. Pero lo interesante es que lo que veíamos en Lucas es por qué anuncia Dios su muerte. Lucas 9:22. Lucas 9:22. Volvemos a Lucas porque esta es la parte también que me interesa. Entonces, ¿qué quería Cristo Jesús?
Y este es un versículo muy importantísimo. Quería posicionarles antes de la Pascua. Mire lo que dice Lucas 9:22. Y entonces ahí vamos, exacto, Adri, la Pascua. Pero ¿qué es la Pascua? Mire, Lucas 9:22. El Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, ¿cuál es la enseñanza normal? Que Cristo Jesús era la oveja que tenía que pasar por todas las pruebas y tenía que incluso los sacerdotes y el sacerdote principal, ¿qué tenía que hacer? Tenía que reconocerle que no tenía mancha y tenía que pasar la prueba de la oveja. Y la prueba de la oveja, la prueba de la Pascua, la prueba del sacrificio perfecto, era que el sacrificio, el sacrificado no debía tener mancha. Es decir, ¿qué opina él? ¿Qué opina eso? ¿Qué tenía que hacer el sacerdocio? Tenía que, Afirmar, ¿ah? afirmar, Tenía, afirmar. pero resulta ser que eso no le interesaba a Cristo. Entonces, lo que le interesaba a Cristo, ¿qué era? Que le afirmen los que tenían que afirmarle, que le confiesen los que tenían que confesarle, ¿y qué? Y que le nieguen los que tenían que negarle. Entonces, ¿quién debe afirmarle a Cristo Jesús? Los que Tus son hijos. los Cuerpo. hijos. Amén, 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 amén. El cuerpo, gracias, Erika. ¿Quién más tiene que afirmarle a los hijos? Entonces, La novia. eh, Fui la yo. novia. Entonces, por eso es importantísimo. Ese rato, Cristo Jesús le dirigió a Pedro y vio en Pedro, ¿qué hizo Pedro? Por un momento, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hizo? Miró, porque le dice, mira a Juan el Bautista, mira la profecía, mira al profeta. ¿Y qué necesitas mirar? Para mirando eso, ¿qué tienes que hacer? Despojarte de qué? Despojarte del manto. Despojarte del manto peludo, despojarte de Grecia, despojarte del razonamiento, despojarte de lo que mira el mundo, despojarte de lo que mira, despojarte de lo que mira, de lo que miras normalmente. Pero ¿qué necesitas hacerte? Es 12º mes. ¿Por qué es 12º mes, Lucas? Perdón, ¿por qué la proyección es hacia el primer mes? Entonces, lo que aquí le está hablando, dice, tiene que ser rechazado por los sacerdotes. Y le está hablando del último mes, de las últimas oportunidades, del mes de Adar. ¿Qué? En el mes de Adar, ¿qué es? El mes de Adar es el mes de afirmar, de completar lo que empezó como cabeza. Porque lo que está haciendo, porque siendo cabeza, ¿qué está pasando con los hombres? Le pongo en blanco porque ya hemos hablado mucho de esto y ya hemos teologizado. Entonces, no teologizado, si no hemos adentrado en las escrituras, pero ahora quiero ponerle en blanco lo que está pasando con nosotros. Entonces, lo que le digo es, ¿cómo están los hombres? Están afirmando, ¿cómo está el sacerdocio? ¿Cómo está su casa? En una semana, afirmando y negando, por Dios, yo le digo, estamos en el mes de Adar, por Dios, se acabó esos altibajos. Usted y yo no somos de altibajos. Nosotros somos los que a los altibajos, ¿qué hacemos con los altibajos? Les damos su lugar. Entonces, Pedro, ¿qué tenía que hacer? Ponerle en el lugar. Ponerle en el lugar. Pero Pedro, ¿qué estaba haciendo con los altos? Les estaba haciendo más altos. Y Pedro, ¿qué estaba haciendo con los bajos? Le estaba poniendo más bajos. Entonces, resulta ser que el mismo Pedro que dice que es Cristo, el mismo Pedro después le va y le dice, o mejor dicho, va y le dice otra cosa, y estamos viendo a Cristo Jesús, que le ensalza tanto a Pedro. Tremenda emoción de Cristo Jesús, mire. Oh, Pedro, mira, qué chévere, Pedro. Has visto tus problemas, has quitado tu manto, Pedro. Pero ahora Pedro camina y después al mismo Pedro, ¿qué le dice? Le dice Satanás. Entonces, ¿qué quiere que le diga a usted? ¿Sabe qué quiere que le diga? ¿Qué le digo a usted? ¿Qué prefiere que le diga? No se lo ha revelado ni carne ni sangre. ¿Y quién revela las cosas? ¿Quién revela? ¿A quién revela y a quiénes revela?
Entonces, ¿qué le dijo Cristo Jesús? Mi Eres Padre. hijo ¿Y a quién revela las cosas del Padre? a los hijos. A los hijos. Entonces, ¿qué le está diciendo a Pedro? Tú eres mi hijo. Tú eres hijo, por Dios, tú eres hijo. Pero, y llega el Shabbat, ¿y qué hace Pedro en el Shabbat? ¿Qué hace Pedro en el Shabbat? Se niega. Ah, se mete en la sinagoga, se mete en su manto peludo, perdóneme, se mete en su manto peludo y ni aparece Pedro. Entonces, ¿cómo va a completar una semana? ¿Y qué hace en el último mes Pedro? En el último mes, antes de la Pascua, resulta ser que Pedro, Cristo Jesús le dice, así como le dijo, le dijo hijo de Dios, le dice, ¿qué le dice? Cuando le dice, por Dios, Cristo Jesús, no te acontezca eso, cuando comienza Jesús a relatar lo que va a pasar. ¿Qué es lo que estaba haciendo entonces Cristo Jesús? ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué le estaba diciendo a Pedro? Que está con una paternidad falsa. Le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Quitarse la paternidad falsa. ¿Y por dónde empieza la paternidad falsa? ¿Por dónde empieza la paternidad falsa? Por el manto peludo. Por el manto de Elías, por el manto peludo. Entonces, el manto de Elías, ¿qué hace? ¿Sí ve? Negar su propia paternidad y negarse su posición de hijo. Así que, ¿y eso, hacia dónde le lleva? Le lleva, ¿hacia dónde? Le lleva al mismo lugar de siempre, al lugar de las lamentaciones, al lugar del manto peludo. ¿Cuál es el lugar del manto peludo? Por Dios, el problema del manto peludo, ¿cómo se llama? El problema máximo del manto peludo se llama Herodes. El problema que afecta a las cabezas se llama Herodes y Herodías. Entonces, ¿qué produjo en Herodes y Herodes y Herodías? ¿Qué produjo en Juan el Bautista? Ya se murió. ¿Qué produjo en Pedro? ¿Qué produjo ese manto peludo? Querer hacerse el héroe. Querer hacérselo. Por Dios, tú eres mi héroe, por Dios, yo voy a ayudarte. Y hasta el último dijo, no, yo voy a estar contigo, yo voy a ayudarte. Y están en todas partes como el Espíritu de Dios tratando de salvar al mundo, pero no están en donde deberían estar. ¿En dónde debería estar? Cuando es cabeza, empezando siendo cabeza, y en el trayecto de la semana, ¿qué tiene que hacer? Pues allanar esas cosas. Y en Shabbat, ¿qué tiene que hacer en Shabbat? Posesionarse y afirmar sus negaciones y afirmar y negar sus cosas. Entonces, ¿qué hace el Padre? El Padre es cabeza. ¿Qué hacen los hijos? Toman posición. Entonces, no, escuchen lo El que hacen los cuerpo. hijos. Escuchen lo que hacen los hijos. Los hijos afirman sus negaciones o los hijos niegan sus afirmaciones, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué está afirmando? Entonces los hijos caen en el mismo problema. ¿Y qué hacen los hijos? Los hijos quieren salvar, ¿a quién quieren salvar los hijos? Estoy dando mucho la voz, sí se oye bien, perdón. A los padres. A los padres, exactamente. Entonces, los hijos quieren salvar a los padres. ¿Y los padres a quiénes quieren salvar? A los hijos. Los hijos. Los padres queremos ser superhéroes también. Y los hijos quieren ser superhéroes. Entonces, eso es lo que le digo. Pero ¿a quién están salvando ahí? ¿A quién están levantando ahí? Están, ¿perdón? A Herodías. Están No hay levantando. ninguna solo.
Ya, Herodes. Gracias, Erika, gracias, ahí nos entendemos. Están levantando a Herodes y están levantando a Herodías. Es decir, al padre se le conoce por los hijos, porque si los hijos están recibiendo un mensaje cruzado, los hijos están negando sus afirmaciones. ¿Por qué los hijos están negando sus afirmaciones? Porque sus afirmaciones no son de cabeza. Entonces, ¿qué tiene que hacer Juan el Bautista y Pedro? ¿Qué hicieron? Sacaron sus mantos peludos, pero a la vuelta de la esquina, y reveló la paternidad Pedro, pero a la vuelta de la esquina, ¿qué hizo Pedro? Volvió a perder la cabeza y volvió a querer salvarle a la cabeza. Cuando la cabeza, ¿qué es lo que estaba haciendo? Entonces, ¿por qué quiso salvarle a la cabeza? ¿Qué estaba haciendo Cristo Jesús? Entonces, Cristo Jesús lo que estaba haciendo era afirmando lo que debía afirmar y negando lo que debía afirmar. Entonces, ¿a quiénes estaba afirmándoles? Les estaba afirmando a las cabezas para que sean cabezas. ¿Sí? Y cuando las cabezas son cabezas, ¿qué pasa? Si los hijos nieguen, ¿qué van a hacer los hijos? Ya no van a jugar, ya no van a rescatar, ya no van a volver a ponerse el manto peludo. Pero ¿qué es ser cabeza? Alguien que empieza como cabeza y alguien que toma posición de las negaciones y de las afirmaciones al mirar el completar de la obra. Pero resulta ser que en el último mes, ¿cómo están las afirmaciones y las negaciones? ¿Cómo están las afirmaciones y las negaciones? En altibajos, Marquito. Y entonces, si están en altibajos, ¿qué significa eso? Que no hay cabeza A. Significa que no hubo cabeza, significa que hubo falsas cabezas, que necesita quitarse esas cabezas y que se necesita atacar a quién, atacar a los héroes. Entonces, hoy es el día de quién, hoy es el día de quién. Vamos con el Purim, por eso hoy vamos por ahí, vamos por el Purim. ¿Es el día de quién? Es el día de los héroes que vencieron a sus enemigos, pero que negaron a su verdadera paternidad, porque afirmaron la destrucción. Entonces nosotros queremos que todo lo malo se destruya, pero no queremos afirmar lo que debemos afirmar. Y la Pascua, resulta ser que la Pascua nuevamente vuelve a ser lo mismo que los sacerdotes. ¿Para qué fue la Pascua para los sacerdotes? La afirmación de lo que debían negar y la negación de lo que debían afirmar. Por eso, el Hijo del Hombre, ¿quién debía padecer? El Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero él les advirtió severamente y les mandó que no dijeran nada a nadie. ¿Por qué no debían decir nada a nadie? Porque lo que quería era que sean cabezas y no que con la boca afirmen lo que no eran con su posición. Entonces, los hijos, ¿qué hacen? Mientras usted diga soy pastor, soy sacerdote, soy oveja, soy qué le van a decir sus hijos? ¿Le van a negar o le van a afirmar? Le van a negar, exactamente. Han puesto los mantos peludos. Por eso, porque usted le está poniendo los mantos pulidos. ¿Ya? Entonces, ¿quién pasó por este problema? A ver, entonces vamos con los implicados en este asunto. Moisés, ¿el pueblo le afirmó o le negó? Le negó. Negó. Entonces, Le ¿a negó. quién le negó?
¿A quién le negó? A la cabeza. No. A ¿A quién le Moisés. negó? A Moisés sin cabeza. Ujú. Ya. Juan el Bautista. ¿Le afirmaron o no le afirmaron sus discípulos? ¿Le afirmaron o no le Sí, afirmaron sus sí le hijos? afirmaron. Sí le afirmaron. ¿Y él se Correcto. afirmó o no se afirmó? No. Entonces, Él no. si no se afirmó, ¿qué pasó con sus hijos? Tampoco le firmaron, pues. No, tampoco le afirmaron, Le exactamente. firmaron desde el principio. ¿Por qué? Exactamente. ¿Por qué? Porque en lugar de cabeza, ¿qué tenían ellos? Un Herodías y un Herodes. Mantos peludos. Mantos Un peludos. Herodías y un Herodes. Entonces, mire. O sea, por eso Cristo es espectacular. Porque dice, ¿en qué se convierte lo que no es cabeza? ¿En qué se convierte? La cola ni le preocupa a Cristo porque Cristo ya venció eso. Pero aquí le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese y tome su cruz. Su cruz. Entonces, ¿qué le parece? ¿Qué es una cruz? Su manto. Ya. Puede Entonces, ser la vida o puede ser la muerte. Algo que se extiende. La vida. algo que se extiende, muy buena afirmación, Nancy. Algo que se extiende perfectamente. Entonces, y venimos de un mes de extensión para que se extienda, ¿qué? Para que se extienda una cruz. Así que entonces vamos con la pregunta, pues. ¿Qué están haciendo sus hijos? ¿Le están afirmando o le están negando? Y vamos con por eso lo complicado, mire, lo complicado del mes de Adar y ver el mes de Adar cómo le pasó a todas estas personas. Y quería ir por David, yo espero ir por David el día martes, pero no me interesa porque Cristo Jesús reúne mantos, reúne negaciones, reúne al Satanás, reúne a todos y dice, todos estos que son vencidos. Pero el problema ¿qué es? El problema es que el problema es la negación y la confesión. ¿Para qué? Para que vean cómo eso lo están llevando a sus hijos. Entonces, a sus hijos, ¿qué les están llevando? ¿Una negación o una confesión? Debería ser una confesión. Una confesión, exacto. Y el momento que tiene una confesión, ¿qué sucede con las negaciones? Pasan a segundo Se plano. retiran, Marquito. Se retiran. Se deberían Se retirar. debilita. Se deberían retirar. Se deberían reconocer. Por eso, usted puede quitar todos los mantos peludos. Usted puede hacer todos los Shabbats. Pero llegado el momento, su vida, su semana, sus tiempos va a confirmar si usted está confesando o usted está negando. Por eso, el primer día de la semana es día de ¿qué? De confesión. El último día de la semana es día de ¿qué? De afirmación. De afirmación. De confesión. El último mes. ¿Y qué es confesión? Pues, si no, no. Confesar los pecados. Exacto. ¿Qué es confesión? ¿Qué es confesión? Volvemos. Tomar posición. ¿Quién puede confesar? Volvemos a la pregunta. ¿Quién puede confesar? ¿Quién es el único que puede confesar? No estoy refiriendo a la confesión de pecado. Los nombrados. No, Los hijos, los cabezas. Gracias. Exacto. Los que pueden, porque confesión es homologación, y esto ya habíamos hablado con Marcela. Homologación es ser hijos, ya. Entonces, confesar, para poder, el que pudo negar, lo que tiene que negar es alguien que pudo ser hijo, el que puede ser hijo. Pero usted con sus actos y con sus altibajos, ¿qué está confesando? ¿Ser hijo
o ser una pelota de ping-pong? ¿Ser hijo o ser un andinista? ¿Ser hijo o ser un escalador? ¿Ser hijo o ser el que hace rappelling? ¿Ah? ¿Qué está confesando? Un hijo es un escalador. ¿Ser hijo o ser alguien que llega cansadísimo? ¿Ser hijo o llegar en las últimas? ¿Mm? ¿Me explico? Entonces, un hijo, ¿quién es un hijo? Es alguien que niega lo que tiene que negar y confiesa y afirma y ocupa la posición que tiene que ocupar. Por eso, nuevamente, solo 3 ejemplos de lo que ha pasado esta semana, por Dios. Las Marías han llorado de la emoción y los Pedros se han levantado poderosamente y han orado. Pero ¿qué ha pasado con esos Pedros? A la vuelta de la esquina, esos Pedros que han pasado, se han desinflado. Y esas Marías que han pasado, han mostrado sus amarguras. Porque a la vuelta de la esquina, en una semana, se da cuenta de empezar bien, se han desinflado, se han ido desinflado, y con las justas han llegado a Shabbat. Y algunos, no sé si han llegado a Shabbat. Entonces, por eso, hoy estamos empezando nuevamente. Y ahora, la traducción de esta semana, ¿cómo empezó? Yo le pregunto, ¿cómo la sanidad de Pascua, cómo empezó usted en Pascua hace un año, hace 12 meses atrás? ¿Cómo empezó? Con pandemia. Nosotros vamos a vencer el coronavirus, nuestra casa, ¿sí? Y llega este 12º mes. ¿Y cómo ha pasado? Ha pasado por picos, ha pasado por todo. ¿Y cómo llega? ¿Cómo llega? Otra vez, negando y afirmando, y con un montón de mantos peludos. Y todos esos mostrando más a sus héroes caídos, como héroes caídos, y como Herodías, y como ¿cómo se llama? Y como Pedros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Para quién es este mensaje? ¿Para quién era este mensaje entonces? Este mensaje era para Pedro. Pero después dice, el 9:23, ¿para quién es este mensaje? Y decían a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Para los hijos. A todos aquellos que quieren extender. Amén. Entonces, mire, Pedro abre la ruta y vuelve, y Cristo Jesús dice, hay cabeza. Y si hay un Pedro, ¿qué hace el Pedro? Vuelve a abrir las cabezas. ¿Sí? Pedro les abrió. ¿A cuántos abrió la cabeza ese rato Pedro? A todos los cabezas. Porque al lado de Pedro, ¿quiénes estaban? Los discípulos. Los discípulos. ¿Y los discípulos para qué fueron levantados? Para hacer cabezas. ¿Y las cabezas para qué fueron levantadas? Para hacer cabezas. Entonces, ¿qué les dijo Cristo Jesús? No digan a nadie. ¿Por qué no tenían que decir a nadie? ¿Por qué no tenían que decir a nadie? Porque no son cabezas. Y parecer. Exacto, porque lo que iban a decir eso, y lo que iban a decir ellos, se iba a convertir en ¿qué? Se iba a convertir en negación. Porque el que es cabeza no necesita afirmar que es cabeza, necesita ocupar la posición de ser cabeza. Entonces Cristo Jesús ocupó la posición, pero el rato que Cristo Jesús se afirmaba a sí mismo, ¿qué hubiese pasado? Automáticamente Estaba negando el mismo. Se hubiera hecho héroe.
Gracias, Adri. Gracias, Adri. Entonces, ¿qué pasa en la casa de los héroes? ¿Qué pasa en la casa de los héroes? ¿Qué pasa en la casa de los héroes? Se levantan y a los Se Herodes. Disfrazados. Se levantan los hijos, exacto, se levantan los disfrazados, se levantan los héroes. ¿Y qué van a hacer? Le van a negar a usted y su paternidad de héroe. Entonces vamos con los padres, a ver cómo están los hijos, Plinio y Nancy, ¿cómo están los hijos? Buscando héroes. Negándole a Plinio y a Nancy. Amén. Buscando héroes. No. Negándole a Plinio y a Nancy. Amén. Porque quieren que Plinio y Nancy sean cabeza. De principio a fin. Desde el primer día de la semana hasta el último día del año. Desde Pascua hasta Adar. Amén. Amén. ¿Qué están haciendo los hijos, Lina? ¿A quién le están negando, Lina? A la Lina vieja. A la Lina, amén. Para que la Lina, ¿qué haga? Ocupe el lugar de cabeza. Vuelva a ser cabeza de principio a fin. Y no saque la vieja, la vieja Lina, no saque la amargura vieja, no saque a la orfa, no saque a la endurecida, sino saque ¿quién? Saque a la Ruth. Sergio, ¿cómo está? ¿Qué estás haciendo, Sergio? No, reconociendo la paternidad que vale la pena no salvar, sino... ¿Y por qué te estás negando a ti mismo? Entonces Pedro no le negaba a Cristo, se negaba a sí mismo porque volvía siempre a la vieja paternidad. Adri, ¿qué están haciendo sus hijos? Negando, Marquito, negando. Negando, y usted corriendo detrás, ¿para qué? Para ser la superhéroe de ellos. No tanto, ya no. Amén. Entonces ocupando la posición, Adri. Tratando, Marquito. Duro y parejo, pero ahí tratando. Sacando esos mantos peludos. Entonces, ¿quién más tiene padre? Fabricio, ¿qué están haciendo sus hijos? Erika, Fabricio. No, Marquito, Fabricio. Perdón, Marquito, estaba estacionando aquí un ratito. Bueno, sí, es verdad, queriendo hacerse uno el superhéroe, dándoles el lugar que ellos se han ganado y amén. Y como queriendo salvar el mundo, Marquito. Amén. Sí. ¿Y usted entonces de qué le está vistiendo a sus hijos? De No, Herodes, de Herodes claro. y de Herodías. Claro. Claro. Marcela, ¿qué están haciendo sus hijos? ¿Qué le están haciendo sus hijos? Negando, Marquito. Negando. Amén. Que le nieguen a la Marcela hasta que la Marcela pueda ser cabeza. Jimena, ¿qué le están haciendo sus hijos? No sé, posesionándome yo más bien como cabeza. Amén. Yo mismo, a ver, ustedes como parte del pastorado de la casa del Dabar, ¿qué están haciendo con Marco? Negándole. Negándole. Lo estoy haciendo héroe. Que el Marco será. Yo también, yo también paso por eso. Pero bendito sea Dios. Pero bendito sea Dios. Yo tengo una cabeza. y ustedes son cabezas. Ustedes no son los héroes de mi vida, sino ustedes son la cabeza de la casa del Dabar. Vero Enríquez. Vero Enríquez, ¿qué estás haciendo, Vero Enríquez? Es verdad.
A ver, Afirmando la paternidad de tus padres, repitiendo lo mismo. no sé, tal vez sí. Ah, exactamente. Entonces, gracias, porque ahí es donde vienen los pensamientos, ahí vienen donde vienen los mantos peludos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Son mis papás. Martita, ¿qué están haciendo sus hijos? Sin comentarios. Marta Peñafiel ya me contestó. Natalie, ¿qué está haciendo usted como hija? ¿Afirmando la paternidad de Dios o afirmando la paternidad de sus padres? Yo sí, Marquita, afirmando la paternidad de Dios. Martita, le escucho, por favor. Gracias por... Sí, mil disculpas que no alcancé. Sí, afirmando la paternidad de Dios. ¿Sus hijos? Amén. Claro. Amén. Los Amén. hijos. Yo soy parte de eso y espero que así me pueda ver, así nos pueda ver y así pueda ver a sus nietos también, que son sus coronas. Así, Aleluya. así será, amor. Es amén. Amén, amén. Así que nada de héroes aquí. Alexandra, ¿qué están haciendo? Gracias, Nati. Alexandra, ¿qué están haciendo sus hijos? Carmen Gómez, ¿qué están haciendo sus hijos? Pau, ¿qué están haciendo sus hijos? Pau, yo ahorita debe estar ocupada. Ay, es que estoy en mis actividades, disculpe, ¿qué están haciendo? Me están sacando de casillas, están negando y afirmando. Amén. Gracias. Amén. Mis hijos hacen eso. Le niegan a Marco, pero cuando tienen que afirmar a Dios, también están aprendiendo eso. Para que en lugar de que yo pierda la cabeza por queriendo ser héroe de ellos, yo vuelvo a ser cabeza con la cabeza. Porque Cristo le dio la solución, le dio el problema a esto. ¿En qué se convierte? ¿En qué se convierte la negación? Lucas 9:23, ¿en qué se convierte la negación? La negación y la afirmación equivocada, ¿en qué se convierte? ¿En una cruz? En una Cruz. En una cruz. Una cruz que se hunde y no se extiende. Una cruz que se hunde y no se extiende. ¿Y qué es la cruz? Humillación, no sé. La cruz es humillación. La maldición. cruz es maldición. Ese es el peor problema. La cruz es maldición. Entonces los héroes, el jugar, el dar una paternidad incorrecta, el meter una negación y una afirmación equivocada de jugar a sus superhéroes, mete el problema a Cristo Jesús. Entonces por eso prefiero dar la solución de Cristo, porque dice, todo esto se convierte en una cruz y todo se convierte en maldición. Y resulta ser que, ¿para qué nosotros estamos aquí? Para ser Como maldición. Para Perdón, bendecir. como hijos cambiar la maldición en bendición. Exacto. Entonces, ¿qué les dice Cristo Jesús? Por eso es importante. La cruz de Cristo, ¿qué es? La cruz de Cristo y la Pascua, ¿qué es? Y el sacerdocio y todo lo que vemos en la calle, a usted le recuerda que una cruz. Una cruz maldita. Pero Cristo le está diciendo, yo no me voy a esa cruz de maldita, porque yo tengo una cruz antes. ¿Cuál es la cruz de Cristo? El cetro. El cetro del rey. ¿Cuál es la cruz? El árbol. El El árbol, Jimena. Porque Cristo, exacto, porque la cruz es un palo que se hunde, un palo que se hizo polvo, un palo que ya no existe. Entonces no me venga con la cruz de Cristo, sino que la cruz de Cristo es un árbol, el árbol de la vida. ¿Y quiénes tienen el árbol de la vida? ¿Quién es la vid verdadera? ¿Quién es la vid? Cristo y nosotros en el... Cristo Jesús. ¿Y quién es la vida en la casa? Los pámpanos.
Los pampas, no, la vid y alrededor están los olivos. Los, Los umbrales. ¿Quién? los hijos. No, no. La esposa será como, la novia será como vid, que da su fruto, mejor dígame de memoria. Los hijos, dice Marquitos, serán como vid que estarán alrededor de su No mesa. dice así, no dice así. Ya ve que se ha olvidado lo que aprendió de memoria. Vamos al versículo. Cantar. Busca cantar. Salmos 128:3. Para que se acuerde lo que aprendió de memoria y que ahorita, ya ve que ahorita mete negaciones y afirmaciones. Y no sabe ni quiénes son, ni quiénes somos, ni quién es. Léalo, Marcela. Salmo 128:3. ¿Ya lo leyó? A ver, ya voy a leer. Bueno, alguien que le pueda ayudar. Tu mujer será mujer como será vid, Como vid Su mujer que será lleva como fruto vid, a los lados de su casa, que lleva fruto a tus los hijos lados como de su plantas de olivo alrededor de tu alrededor de mesa. tu mesa. Entonces, ¿quién es? La esposa es como vid. ¿Quién es? La mujer que la lleva novia. La La novia. novia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, ¿quién es? El novio. Y Entonces, están en el huerto. entonces la cruz de Cristo, ¿cuál es? Vamos a Lucas que estábamos viendo, ¿dónde estaba? Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuál es la cruz de Cristo? David, La vid. ¿Cuál es la cruz de Cristo? La novia. Entonces, ¿por qué es una cruz? No es una cruz. Por eso. Mire, 9:24. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que quiera perder su vida por su causa, por causa de mí, se salvará. Entonces, si nosotros metemos una cruz diferente, si nosotros metemos la cruz de la Pascua, nos olvidamos de la cruz antes de la Pascua, porque la cruz antes de la Pascua es la cruz antes, durante y después. Y la cruz de la Pascua, esa ya se metió ahí adentro, pero la cruz antes nunca. Entonces tome su cruz. ¿Qué significa? Tome su árbol, porque si usted pasó por una extensión, vuelva a su árbol, porque hoy es el día de la afirmación de que del árbol de la vida, es la afirmación de que de ser cabeza, y de ser cabeza es de ser hijos. Y eso, ¿quién puede decirlo? Solamente los que son, ¿qué? Pámpanos, los que están unidos. ¿Y de cuándo están unidos? ¿Cuándo están unidos? Cuando nos va bien. ¿Cuándo están unidos? Cuando estamos arriba. ¿Cuándo están unidos? Cuando estamos abajo. cuando somos cuerpo. Y estos, en cambio, el 9:24, ¿con quién están unidos? Cuando se convierte Herodes y Herodías y se convierte esa negación en ese cruce y se convierte en una cruz, la negación y la afirmación se convierten en una cruz. ¿Con quiénes están unidos? 9:24, ¿con quién están unidos? 9:24 y 9:25, ¿con quién están unidos? Pedro, ¿con quién estaba unido? Con el mundo, pues, con el manto peludo. Con el manto peludo, pero aquí lo dice, mire, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo, pero si él mismo se pierde y se destruye? ¿Con quién están unidos? Con la cruz de hundimiento. Con la perdición y la destrucción. ¿Cómo se llama la perdición y la destrucción? Abadón, Apolión. Abadón. Ya, entonces, ¿para quién era ese mensaje? Para las cabezas.
Pero las cabezas, ¿qué tenían que hacer? Buscar las cabezas y buscar esos mantos peludos y buscar todos esos problemas. Pero aquí le muestra con quién estaba unido. ¿Qué es lo que tenía qué es lo que tenía que solucionar Pedro? ¿Con quién tenía que solucionar el problema? Con él mismo. ¿Por qué? Porque cada vez que no solucionaba el problema, ¿con quién se unía? Se unía con el Abadón. ¿Se unía con quién? Se unía con la perdición. ¿Y qué hacía? Perdía la cabeza. Y cuando perdía la cabeza, ¿qué pasaba? Sus negaciones se convertían en afirmación y sus afirmaciones se convertían en negaciones. Y cuando se perdía esa cabeza o no se pierde la cabeza, cuando se perdía esa posición, ¿qué se le metía? La destrucción y la perdición. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿hoy es el día de qué? Del árbol de la vida. Hoy es el día del árbol de la vida. ¿Por qué? Mire ¿qué pasó en Purim? ¿Qué pasó en Purim? Esto vimos el año anterior, pero para que quede completo el día, este día. Purim, Esther, capítulo 9. Entonces, ¿qué se celebra el día de hoy? De la suerte. Esther capítulo 9. Esther capítulo 9. Solo le voy a dar el versículo. Léalo, por favor, si tiene usted. Léalo, Nancy, para que... El 17, esto fue en el día 13 del mes de Adar. Y el 14 también. Y se extendió hasta el 15. Y reposaron el día 14 del mismo mes en el día de banquete y alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron en el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. ¿Sigo? No, hasta ahí. Quiero... Espérenme, quiero este versículo. 24. ¿Qué dice 24? Porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan 9, para 10. destruirlos y había hecho pur. El 9, no, este quiero. ¿Dónde está? Pues? Aquí es Esther 9:13. Esther 9:13, ese es el que estaba buscando. Casi se me pierde. Entonces, ¿hoy es el día de qué? De la suerte. No, 9:13. Le leo yo y le digo yo. Entonces Esther dijo, si le place al rey que mañana también Los que tienen que ser colgados. se conceda a los hijos que están en sus hacer conforme al edicto de hoy, y que los 10 hijos de Amán sean colgados en la horca. Entonces, hoy es el día de qué? Hoy es el día de los 10 hijos de Amán. Hoy es el día de los 10 colgados. Hoy es el día de los 10 crucificados. Hoy es el día de qué? De los que son cabeza. Hoy es el día que en lugar de eso, hoy es el día de la cruz verdadera. Hoy es el día de los 10 hijos. ¿Por qué eran 10 hijos?
Porque eran tesoros falsos. Porque eran tesoros falsos. Entonces, hoy es el día de los hijos, hoy es el día del tesoro verdadero, y el tesoro verdadero es ser cabeza. Entonces, hoy es el día que en lugar de una negación que parece más afirmación y una afirmación que parece más negación, hoy sea el día de volver a tomar la posición. Y coincidencialmente, hoy es el primer día de la semana. Pero eso es lo que se celebra hoy. Entonces, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa tome su cruz y sígame? Sea, no Tome tenga una... Tome, exacto, tome su diestra, exista, sea pámpano. ¿Qué más significa? Ore conforme a esa voluntad de Dios, sea No se dar. vaya a ¿Qué la significa? perdición. Que no solo sea un... ¿Qué dijo Que Nancy? no se pierda o no se vaya a la perdición. Que no, exacto, que no se meta con ese mundo de perdición cuando usted tiene un árbol de la vida. Que no se pierda con una falsa cabeza cuando usted es cabeza verdadera. Entonces, ¿qué es el que más es el día de hoy? ¿Sí ve? Entonces, ¿qué prefiere? Por eso digo, por eso Cristo, entonces, ahora sí reuniendo, por eso Cristo Jesús es espectacular, porque nadie podía habernos dado la reunión de todas las cosas que se sucedieron en el 12º mes, pero Él nos reúne lo que sucedió con Esther, nos reúne lo que sucedió con Moisés, nos reúne con lo que sucedió con los mantos peludos, nos reúne lo que sucedió con la profecía, nos reúne con lo que sucedió con los reyes, nos reúne con lo que sucedió, con lo que iba a suceder con Él mismo. ¿Y qué dice entonces Él? Escojan. Quieren terminar negando, afirmando una cabeza falsa. Quieren terminar, quieren terminar con sus hijos que les afirmen a ustedes sin afirmar al verdadero Cristo Jesús. ¿Quieren ustedes terminar afirmando una cruz falsa en lugar de afirmar un árbol verdadero? ¿Quieren ustedes afirmar un viejo vino? ¿Quieren afirmar un pasado viejo? ¿Quieren afirmar todo lo que está viendo, afirmar el coronavirus? ¿Quieren afirmar la enfermedad? ¿Quieren afirmar una falsa sanidad? ¿Quieren afirmar sus temores? ¿Quieren afirmar sus miedos? ¿O quieren terminar negándoles a esos, quitando esos mantos de sus vidas y usted poniendo el orden que debe poner en su casa y en su vida y edificando lo que tiene que edificar y mostrando su edificación y su casa y mostrando lo que usted está edificando y lo que con Cristo Jesús está edificando? ¿O quiere negar lo que Cristo Jesús está haciendo en su vida, en sus hijos y en usted, por buscar que sus hijos le afirmen a usted cuando lo que están afirmando es una cruz falsa? Una cruz falsa. Y al afirmar una cruz falsa están afirmando la destrucción, y al afirmar la destrucción están afirmando la perdición. Y esos existen, pero ¿para quiénes existen eso? Eso existe para los ancianos, eso existe para los viejos, eso existe para los sacerdotes, eso existe para los que quieren probar a Cristo Jesús, eso existe para los fariseos, eso existe para los saduceos, eso existe para Herodes, para ellos está hecho eso, pero para los hijos. Entonces, ¿usted qué quiere darles? ¿Qué quiere darles a sus hijos? Y usted como hijos, ¿qué quiere recibir? ¿Un tesoro falso o un tesoro verdadero? Entonces, hoy es el día de qué. ¿Quién falta de ampliarnos? Porque esto es para que nosotros afirmemos, nos afirmemos, confirmemos, y eso nosotros no demos con nuestra boca, sino de eso nosotros nos posesionemos. Y en lugar de ser tan ¿qué se puede decir? Tan lengua, tan boca,
Seamos, en lugar de ser tan lengua, seamos más cabeza. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta? Amén. Justo. Justo. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos con los colgados? ¿Y qué hacemos con la cruz? ¿Qué hacemos? Todos los días, ¿qué hacemos? Todos los días. Les hundimos. Le enterramos, así es. Entonces, Dios, mejor dicho, Cristo Jesús, por eso no le hundió a Pedro, sino que hay que ceñirnos, hay que saber, así como sabemos negar y afirmar, hay que saber que hay que enterrar y que hay que vivificar. Amén. Amén. Entonces, en Juan el Bautista, ¿en qué se convirtió? En cruz. En Moisés, ¿en qué se convirtió? En cruz. Pero Cristo Jesús, ¿en qué le convirtió la cruz? En un árbol de vida. ¿Y quiénes son los árboles? Aquí tienen mujeres que en lugar de ser Herodías, vuelvan a ser esa vid, ese árbol, y ese árbol vuelva a ser cuerpo. Por eso ahora hemos vivificado a Pedro para que Pedro se dé cuenta de las Marías y que en lugar de Pedros y Marías sepa que son vides y que son novios y que son aceitunas y que somos olivos del Espíritu de Dios. Amén. Padre, hoy como casa del Dabar, yo quiero afirmar nuevamente, solamente tú tienes palabras de vida eterna, porque tú eres el Cristo y porque hoy es el día del árbol verdadero. Y así como ese árbol se convirtió en cruz, en cambio esa cruz nunca fue maldición, porque tú siempre fuiste, has sido y serás el verdadero árbol, del cual hoy extendemos nuestras manos, del cual nos tomamos y del cual volvemos a la posición de ser cabeza. Por cada una de las palabras que en lugar de llevar una confesión, llevaron una negación. Por cada uno de los mantos, por cada una de las profecías y por cada uno de esos pensamientos, por cada uno de esos cuernos, por cada una de esas falsas cabezas, hoy volvemos nuevamente en el nombre de Cristo Jesús. No a levantarnos y a alzar, ni a hundirnos, sino a romper. Hoy se ha roto en el nombre de Cristo Jesús esas extensiones de la cruz, porque las extensiones de la cruz que hemos recibido y hemos dado a nuestros hijos y hemos dado a nuestros padres han sido de destrucción y de perdición. Y esa, Señor, rompemos en el nombre de Cristo Jesús, porque los lazos del Seol y de la muerte me rodearon, pero Cristo Jesús, en cambio, me extendió siempre su diestra. Y por eso, en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos a esa cruz que antes de la cruz de Cristo ya existió, porque esa no es una cruz, porque ese es un árbol verdadero, porque esa es la vid verdadera, porque esa es nuestra sanidad verdadera, porque ese da fruto, porque ese nos pone en la posición correcta. Y por eso, Señor, extendemos nuestra diestra para nuevamente ceñirnos, ceñir nuestra cabeza, extendernos en ti, ceñir nuestros lomos, ceñir nuestros frutos y pararnos en el lugar en donde levantamos nuestra cabeza y a la dispersión, y a Babilonia, y a sus mantos, y a la muerte, y a la destrucción, y al Abadón, y a la perdición, y a sus lazos. Les decimos que así como lo diste a Pedro, pues los verdaderos Pedros hacen que esas puertas sean tomadas posición y retrocedan las puertas del Hades, de la muerte y de la destrucción.
porque vinimos a ser hijos y los hijos cambiaron la maldición, los hijos cambiaron la cruz en un árbol glorioso de principio a fin de año. Y por eso yo bendigo que en lugar de cruces en cada uno de mis hermanos y de mis hijos y de mis padres, siempre habrá un árbol verdadero, y ese es el que tomamos todos los días, el árbol verdadero, del cual somos sus pámpanos. En el nombre de Cristo Jesús somos sus tesoros. Y por eso bendigo que todo eso pertenece a tu lugar, pertenece a tus diseños, pertenece a tu edificación, y tu edificación fue para edificar tesoros vivos y no tesoros muertos. Por eso bendigo que a través de los diezmos y las ofrendas, pues se entierre lo que corresponde a César, se entierre lo que corresponde a Amán, se entierren los hijos de Amán, pero en el nombre de Cristo Jesús se levante los verdaderos tesoros, se levanten los hijos, se levanten las cabezas, se levanten las novias, se levanten las mujeres, se levanten las vidas verdaderas, a cuyo alrededor y en cuya mesa también los olivos y sus hijos siguen fluyendo espíritu. Por eso, bendecida la casa del Dabar, porque es casa de tu Dabar, casa de tu cruz verdadera, es casa de tu árbol de la vida y de tus tesoros que tienen vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Entonces, Amén. Amén. Yo creo que ¿qué más podríamos decir? Sino que por eso este mes de Adar está y ha estado como debe estar, para que usted y Cristo Jesús pongan el orden que debe estar. El día martes podemos seguir viendo con David. Yo creo que Dios mostró esto el día martes con David o con Moisés y qué más. No sé qué más me falte. Amén. Amén. En lugar de ser un día hoy, en lugar de ser un día de repetición de lo mismo, es un día de renovación de lo eterno, de sus hijos, de su cruz verdadera. Amén. Que el Señor bendiga. Gracias a todos por ser árboles. Que el Señor bendiga y que el Señor guarde, levante su rostro, tenga misericordia, refleje su luz, y la tierra del Shalom de Cristo Jesús hoy sea la tierra de sus hijos, que en lugar de cruces cambiaron a ser árboles de la vida, y en lugar de llevar cruces llevamos un fruto eterno de gloria que permanece y se renueva. En el nombre de Cristo Jesús, bendiciones a todos. Un abrazo. Amén, bendiciones. El tema de la prédica. Bendiciones. El tema de la prédica, negando la cruz, pues, negando la falsa cruz. Gracias, pastor. Bendiciones. Bendiciones. Muchas gracias, Marco. Muchas bendiciones. Martita, También. bendiciones a todos. Bendiciones. Y un abrazo. Bendiciones. Bendición.